Muy buenas tardes a todos y les decía que bienvenidos a la sede que el Museo de Ciudad Real tiene en el Convento de la Merced. Muchas gracias a todos por su asistencia y en particular a la doctora Patricia Evia Gómez, que hoy tiene a bien acompañarnos para impartir la conferencia Entre el cielo y la tierra, iconografía en la tardoantigüedad. Bueno, antes de proceder a su presentación, me gustaría recordarles varias cosas. La primera es que hagamos todo lo posible por apagar o silenciar los móviles, porque aunque se recuerda todas las semanas, siempre suena alguno y bueno, y es molesto por los que escuchan y sobre todo por no interrumpir a la conferenciante. Luego, recordarles también que hoy cerramos el ciclo sobre iconografía en la historia, aproximación de la iconografía a la historia. Es el segundo de los ciclos relativos a este tema, que se hacen en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, y el tercero, desde que empezamos hace 3 años, allá por el 2022, con un primer ciclo dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología. Quiero agradecer al profesor Jesús Molero, que aquí nos acompaña, por el apoyo que nos ha brindado y abrir las puertas también para que el museo pues tenga, y la Asociación de Amigos del Museo, una ventana abierta a la universidad y viceversa. Agradecer también que desde el ámbito académico se utilicen estos espacios y, bueno, no solo impartan ciencia, sino que también los alumnos se acerquen a nuestras instalaciones. Del mismo modo, también quiero anunciarles que el mes que viene vamos a tener otra colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha en relación a las terceras jornadas de arte y cofradías. Se trata de 2 jornadas de un seminario relacionado con el arte cofrade, pero que, aunque sean también organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha, están abiertas a todos ustedes si así lo desean. Que no coincidirán en las fechas programadas por la Asociación de Amigos del Museo, pero también están todos ustedes invitados. Bueno, ya sin más paso a presentar a la doctora Patricia Evia Gómez, que para quien no la conozca es arqueóloga. Yo creo que mucha gente aquí la conoce porque veo a muchos arqueólogos profesionales y ella desde hace ya unos años en la actualidad es la jefa del Servicio de Patrimonio de la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Eso quiere decir que por sus manos y por su mesa pasan centenares de expedientes de toda la región y muchísimos de la provincia de Ciudad Real, pues para dar el visto bueno, informes, memorias, subvenciones y cientos de procedimientos administrativos. Y creo que es interesante también poner cara, ¿no?, a la gente, a los compañeros que, bueno, también hacen todo lo que está en sus manos y mucho más, pues por la protección del patrimonio y por fomentar la investigación en la región. Patricia les decía que es arqueóloga, se licenció y estudió la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, y no vamos a decir hace cuántos años, pero sí que desde 1990 forma parte del equipo científico y arqueológico que dirige los trabajos en Sisapo en la Bienvenida, con lo cual ya son 35 años de experiencia simplemente en ese yacimiento. Pero Patricia, como arqueóloga, además había participado durante muchos años también en la elaboración de cartas arqueológicas en la provincia, es una gran conocedora del territorio, y también en la dirección de la excavación de varios yacimientos significativos, algunos de los cuales, ahora veremos, me imagino que nos presentará aquí. Además, es doctora en arqueología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis doctoral titulada Paisajes de ocupación y explotación en época tardoantigua en el suroeste de la meseta sur, con la cual consiguió el premio extraordinario de doctorado. Como pueden apreciar, ya su línea de investigación rematada en esta tesis doctoral nos lleva al ámbito, ¿no?, de esta conferencia, que es esa tardoantigüedad, tardoantigüedad que ha recibido varios nombres a lo largo de las últimas décadas, que se llamó tardorromano. Es una línea muy fina o muy amplia, porque puede llevar décadas o siglos entre la separación de lo que es el final del mundo romano, la presencia del mundo visigodo, y son de esos periodos que, bueno, normalmente ahí están y no se profundiza, y Patricia tuvo el arrojo de afrontarlo y de arrojar pues luz sobre lo que estaba ocurriendo aquí en la meseta
en ese momento. Es un periodo interesantísimo de sincretismo, de lo que es el final del mundo romano con la llegada también de ese cristianismo primitivo y de todas esas comunidades emergentes, final de ciudades, inicio de otros poblamientos rurales, en un contexto súper interesante. Mientras realizaba la tesis doctoral, como les decía, también estaba ejerciendo de jefa de servicio de patrimonio y al mismo tiempo, no sé dónde saca el tiempo, profesora asociada del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Les decía que ha formado parte del equipo de SISAPO, pero que también ha estudiado otros yacimientos importantes de la provincia relacionados con esta fase a la que ahora nos va a adentrar, como por ejemplo el estudio de la necrópolis de época visigoda de Arroyo de la Pila, en Almodóvar del Campo, y la iglesia rural del siglo VII de Pilar de la Legua, en Almadén, así como los últimos momentos de ocupación de SISAPO. En muchos de estos proyectos trabaja con la catedrática Mar Zarzalejos y también con Germán Esteban, que hoy nos acompaña y que forman parte de este equipo científico al que ya me he referido varias veces. Y bueno, simplemente también porque vean, más allá de lo que nos va a ilustrar ahora, lo que supone también esa faceta técnica administrativa, y porque pongan cara, les decía, también a los funcionarios de la Junta, y Patricia es quien representa o ha representado en varias ocasiones a la Viceconsejería de Cultura de la Junta en la relación de varios planes nacionales. Cuando uno ve en los telediarios que se ha elaborado un Plan Nacional de Educación y Patrimonio, el Plan Nacional de Arqueología, o que también hay comisiones de seguimientos por declaraciones de patrimonio mundial y demás, pues junto con la viceconsejera, la técnica que suele estar en estas comisiones de seguimiento o de coordinación, es Patricia Evia. Nada, y sin más, no voy a ahondar en las decenas de libros, artículos que tiene, pero sí que quería agradecer que parte de las piezas que van a ver aquí pueden contemplarlas en la exposición de Atémpora, si no la han visto, porque aparte de colaborar activamente con el museo, tanto en el catálogo con varios artículos como en las fichas catalográficas de esas piezas, pues tuvieron a bien, algunas de ellas incluso todavía estando inéditas, ponerlas al servicio de nuestra sociedad y que se pudiesen contemplar todos esos avances en este mundo tan interesante, como les digo, que hoy nos va a destapar y a descubrir Patricia. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? No. ¿Ahora se oye? Sí. Pues muchísimas gracias, Nacho, por la introducción, pero vamos, no se oye. 3 micrófonos a mi servicio y no se oye ninguno. Bueno, repito que muchísimas gracias por la introducción, que dicho así suena mucho, pero luego no es tanto. Y el tiempo sobre todo sale de las noches, que ya a la edad que tengo ya duermo un poco y sale de ahí, y es un poco por la hiperactividad que tenemos los arqueólogos en general, que desde pequeñitos somos un poco activos todos. Nos ha gustado mucho salir y entrar. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias al museo en general y a la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real en particular por invitarme a hablar de este tema que me apasiona tanto. Germán Esteban diría que soy muy pesada con las iglesias y muy pesada con la religión cristiana, pero es que es verdaderamente apasionante estos primeros momentos de la religión cristiana en la actual provincia de Ciudad Real. Sin más, bueno, y a todos los compañeros que están aquí que han venido a escucharme y por supuesto a todos ustedes por venir a escuchar lo que tenemos que decir. Como bien ha comentado Ignacio, el periodo de la tarde de antigüedad es un periodo de los que los arqueólogos llamamos muelles, por así decirlo. Es un periodo de transición. Es un momento entre el gran imperio romano y lo que viene a partir del 711 con toda la llegada del contingente de tropas y de población árabe a la península ibérica. En este momento estamos básicamente entre mediados del siglo IV y las primeras décadas del siglo VIII. Como ustedes ven, coge parte del final del mundo romano y el principio del mundo islámico en la península.
y se desarrolla sobre todo en la época del reino visigodo. Es un periodo complejo. El mundo romano en el siglo IV se está desmembrando, ya empezó con la crisis del siglo III, comienzan una serie de problemas sociales, problemas económicos, deja de tener la hegemonía Roma que tenía en otras épocas y empieza, pues ya a partir de Teodosio, que fue el último emperador único del imperio, empieza a desmembrarse en Occidente y en Oriente y empieza la decadencia de este imperio. Es este momento cuando empieza lo que nosotros venimos llamando como tardoantigüedad. ¿Por qué? Porque ya en realidad este imperio romano no es lo que habíamos conocido hasta finales del siglo II, un imperio que conquistaba territorios y que además era fuerte en esos territorios, se hacía fuerte, sobre todo para la explotación de materias primas de esos territorios, pero también los conquistaba con el ánimo de quedarse en ellos y de que toda la población al final acabara siendo romana. En este momento no interesa tanto eso, se están cerrando esas fronteras y sobre todo están llamando a la puerta de esas fronteras otros pueblos que vienen de otras zonas, que son los pueblos godos, por así decirlo, y que están desde principios del siglo V pues, llamando a las puertas incluso de la península ibérica. En este estado de cosas, empezamos a ver cómo va cambiando esta sociedad y cómo un pilar importantísimo, que lo vamos a ver a través de esta charla, empieza a hacerse fuerte, por así decirlo. La iglesia cristiana empieza a hacerse fuerte ya desde época de Constantino. Y esta iglesia es la que va a tener más influencia en la iconografía en todos los niveles de la vida de la población, de todos los ámbitos y de todas las orillas del Mediterráneo. Cuando yo pensé cómo poder transmitir todo el tema de la iconografía de este momento tan complejo como es la tardoantigüedad, empecé pensando que lo podíamos hacer por distintos aspectos de la sociedad, por distintos aspectos materiales, de funcionalidad de los materiales, pero al final pensé que lo mejor para entendernos todos era hablar de símbolos y de rituales. ¿Por qué? Porque los símbolos están en todas partes, en todos los ámbitos de la vida, y lo vamos a ver, pero tienen una influencia tremenda. Y los rituales también la tienen. Entonces, ya lo veremos más adelante, pero no he querido dejar de lado algo tan inmaterial, de iconografía inmaterial, como son los rituales asociados al cristianismo. Entonces, puede parecerles un poco raro que yo en un momento dado les hable del ritual del bautismo, por ejemplo, o de los símbolos de los crismones, pero es que esa era la iconografía de la época. Entonces vamos a hablar de los crismones, de la cruz, de la importancia de la iluminación en las iglesias, de los motivos vegetales dentro de la arquitectura y, por último, de esa iconografía inmaterial que son los rituales. Comenzaremos por el crismón. El crismón, aunque se utilizaba ya en una época cristiana temprana, comienza a generalizarse por un hecho que está contado por algunos, un hecho muy conocido que seguramente muchos de ustedes conocerán y que está contado por varias generaciones de escritores. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, sobre todo, comenta las características del crismón, Lactancio, Prudencio, etc. Es una historia, porque es una historia en realidad, que es el sueño que tuvo Constantino antes de la batalla del puente Milvio, en la que luchó contra Magencio por la unificación de este imperio que estaba en ese momento dividido. En esta batalla, a las puertas de Roma, cuando iba con sus tropas, él vio un destello en el cielo que interpretó como que le estaban dando una señal el Dios que estaba en el cielo. Hay que decir que en este momento Constantino no era cristiano, pero tenía gran influencia de su madre, la Santa Elena, la que después sería Santa Elena, que sí lo era. Él interpretó esto como una señal divina,
pero no supo exactamente qué es lo que le decía en ese momento. Fue esa misma noche, justo la noche anterior a la batalla, cuando él tuvo un sueño, lo que llaman el sueño de Constantino. Él soñó que Dios le daba un símbolo, un signo, y le decía que con ese signo iba a vencer la batalla. Por lo tanto, en cuanto despertó, colocó ese símbolo en todos los estandartes y pintó en todos los escudos de sus tropas el símbolo para luchar contra Magencio. Y efectivamente venció y se consolidó como emperador de Roma. Este símbolo era el crismón. Es un símbolo, como ustedes podrán, iconográficamente, es un símbolo que después se utiliza como símbolo de victoria y símbolo de premio de haber conseguido esa victoria. Esto, trasladado al mundo cristiano, es el símbolo de la victoria sobre la muerte y el premio de la eterna vida, de la resurrección de entre los muertos. El crismón, que aquí lo tienen representado en una moneda, es un anagrama de la unión de la letra griega G y la Rho, que son las dos primeras letras del nombre de Cristo, de Cristos. Este crismón se llama el crismón constantiniano o el cristológico. Pero también hay otros tipos de crismones, como es el que está formado por la misma letra Rho y por la Tau, que es un anagrama de Stauros, que significa cruz en griego. Entonces, estos dos crismones van a estar representados desde este momento de manera profusa en toda la iconografía tardoantigua, pero van a durar hasta la época románica y se van a encontrar, por ejemplo, en crismones tan bonitos como el tímpano de la Catedral de Jaca, ya del siglo XI. En ese románico aragonés que utiliza el crismón por todas partes. Y es una evolución de estos crismones de Constantino. Como ustedes ven, es una mezcla del crismón cristológico con el crismón monogramático, que es el de la Tau Rho, y que además le añaden otros elementos. Pero es una evolución de estos crismones. Este crismón se utiliza en el ámbito litúrgico de una manera muy común. Lo encontramos en cruces monogramáticas, como esta de Begastri, que estarían colgadas dentro de la propia iglesia, en páteras tan espectaculares como la de Cástulo, que ven arriba a la derecha. El crismón lo tienen en esta zona de aquí, porque lo que lleva el Cristo es una cruz, de las que después hablaremos, que son procesionales, pero no dejan de, junto con la cruz, poner el símbolo del crismón. Pero también lo utilizan en infraestructuras como son los baptisterios, las pilas bautismales, como ustedes verán, tanto en el fondo como en las paredes de las pilas bautismales. Todo con el sentido de resurrección y, en este caso de la pila bautismal, de la apertura a una nueva vida cristiana. Pero también estos crismones aparecen en la vida cotidiana, no solamente están ligados al ámbito litúrgico, aparecen, por ejemplo, en este conocido epígrafe que apareció en Granátula de Calatrava, en el término municipal de Granátula de Calatrava, en la zona de Oreto, en la que aquí ven un pequeño crismón, pero es un epígrafe dedicado a la construcción de un hórreo, de un almacén de grano en la zona de Oreto. O aparece, por ejemplo, en esta pieza, que es un sello para sellar tanto panes como hostias de la liturgia, y aparece con el crismón, es de conímbriga. O, por ejemplo, aparece en cerámicas. Esta pieza es muy bonita, Nacho está deseando que se la devolvamos, la tenemos cedida para su restauración, ha terminado hace muy poquito la restauración y es un gran dolium, es una gran vasija de almacenaje, seguramente de vino, porque hace referencia, tiene dos crismones que ustedes ven aquí, y además este crismón a mí me gusta mucho porque el alfa, que ahora hablaremos del alfa y el omega, está en minúscula, no está en mayúscula, como suele aparecer normalmente, y hace alusión al vino de la consagración. O, por ejemplo, en esta pieza, que es una pieza que apareció en uno de los yacimientos de la Comunidad de Madrid,
el crismón lo tienen aquí, es una terra sigillata, en este caso no está relacionada con elementos litúrgicos, sino que es simplemente un vaso de una bebida cotidiana, de una mesa cotidiana, pero lleva el crismón. En la parte central ven 2 ladrillos que se conservan en la Catedral de Córdoba, en la Mezquita Catedral de Córdoba, los 2 con este crismón, aparte de las consabidas decoraciones muy reconocidas de rosetas y espirales de esta época. Son ladrillos que se utilizan de decoración. O, por ejemplo, esta pieza que es un pasarriendas de un caballo, que también tiene este crismón, con lo cual el crismón en este momento está invadiendo todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas que viven no solamente en el Mediterráneo, sino también en la península ibérica. Pero también tenemos que recordar que el crismón, como símbolo de renacimiento, nos aparece en laudas sepulcrales. Les he traído estas porque son 3 de las más bonitas. Son las laudas sepulcrales hechas con mosaicos, de Tarragona, del norte de África y, por supuesto, la de Oreto, que pueden ustedes contemplar en la exposición a témpora. Una es del obispo Milicio, otra es de Rufo, ven aquí, perdón, el crismón con el alfa y el omega, también en minúscula, el otro crismón aquí. Aquí se ve poco el crismón, he preferido traer cuando estaba todavía colocada in situ, cuando no se había extraído esta pieza, para que ustedes vean cómo aparecen estas piezas asociadas a las tumbas. Son las cubiertas de las tumbas, como nuestras lápidas de hoy en día. Y también una lápida funeraria de la zona de Mértola, que también conserva el crismón. He traído estas porque están en minúscula, que me gustan mucho los crismones con el alfa en minúscula. Eso en cuanto al crismón. Ahora vamos a ver el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz es un símbolo importantísimo. A partir del Tercer Concilio de Toledo, en el 589, a finales del siglo VI, Recaredo, el rey Recaredo, fue el que reunió a todos los obispos de las diócesis de la península ibérica para establecer no el cristianismo, sino el catolicismo como la religión del reino visigodo. Esto es un hecho muy importante, porque cuando llegaron los visigodos a la península ibérica traían una religión cristiana, pero traían una religión cristiana que era la arriana. En la península ibérica, los hispanorromanos que vivían en la península ibérica eran católicos. Entonces hubo un poco de choque de las grandes élites, de las altas élites visigodas, con lo que era la población hispanorromana. De hecho, los ritos eran diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia entre los arrianos y los católicos? Pues es, por ejemplo, bueno, aparte de los ritos del bautismo, es, por ejemplo, que ellos no reconocen, los arrianos no reconocen que Dios es uno y trino, la Santísima Trinidad. Para ellos son 3 figuras diferentes, mientras que para los católicos es una sola figura. Lo que hizo Recaredo fue unificar toda la religión del reino visigodo y hacer que todas estas élites visigodas que seguían siendo arrianas se convirtieran al catolicismo. Voy a hacer un inciso aquí simplemente, comentarles que estos arrianos estaban ya bautizados, con lo cual no podían volver a bautizarse, lo digo porque después vamos a ver el tema del bautismo. Entonces, en este mismo concilio, lo que se llegó al acuerdo con los obispos de que iba a ser una conversión por imposición de manos de los obispos. En el canon segundo del Tercer Concilio de Toledo, Recaredo habla de la necesidad y la imposición de que todas las iglesias en la misa, en la liturgia de los domingos, se rece el credo. ¿Por qué el credo? Porque el credo es el que unifica a toda la religión que viene de Roma, con lo cual a la religión católica. Y además especifica que tiene que ser en las iglesias, bueno, esto es Spaniae, ahí es una traducción de Vives, del año 1963, habla de España, pero tenemos que pensar en la península ibérica, claro, en la Hispania romana, de la Galia y de Galicia, porque Galicia la separa porque estaban los suevos en esa zona y los francos en la zona de la Galia, pero él en todas las zonas colindantes al reino visigodo impone
con los obispos que se rece el credo. ¿Qué es lo que pasa? Que este credo se recitaba en latín de Roma. Entonces, para que llegara a toda la población y para que entendieran perfectamente lo que decía el credo, necesitaban los símbolos. ¿Y cuál era el símbolo por excelencia para conocer y para relacionar a Cristo con Dios y esa Santísima Trinidad? La cruz, que era lo que representaba a Cristo. La cruz, ya desde el siglo II, Tertuliano indicaba que los cristianos la utilizaban para santiguarse. Pero en realidad la cruz, volvemos otra vez a Constantino el Grande y a su madre Santa Elena, la cruz empieza a ser muy popular como símbolo del cristianismo por el descubrimiento del hallazgo de la Veracruz en Jerusalén. Santa Elena era, vamos a decir Elena era romana, pero de la zona de Turquía, de la actual Turquía, pero era de clase baja. Lo que pasa que llegó a ser madre de un emperador romano y se convirtió al cristianismo ya de adulta. Cuando se convirtió al cristianismo, lo dio todo por esta religión, incluida la influencia que tenía sobre su hijo. Con una avanzada edad de 78 años, decidió peregrinar a Tierra Santa y allí fundó varias basílicas en nombre de su hijo, como la Basílica de la Natividad o la Basílica de la Ascensión, o después, cuando encontró la Veracruz, la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en la actual Jerusalén. Ella decidió construir una de estas basílicas en una zona donde había templos paganos. Al destruir estos templos paganos, al desmontarlos, hizo una excavación en la que descubrió 3 cruces. Inmediatamente lo interpretó como una señal divina y estas 3 cruces las identificó con la cruz de Cristo y la de los 2 ladrones. ¿Cómo también identificó cuál de las 3 era la cruz de Cristo? Pues porque una persona que estaba recién fallecida la colocaron encima del madero y resucitó. Esta es la historia, esta es la historia tradicional, pero es como verdaderamente a nosotros nos ha llegado el Lignum Crucis. No sabemos verdaderamente si esa Veracruz o ese Lignum Crucis era realmente la cruz de Cristo, pero los cristianos de la época lo creyeron y ha llegado hasta nosotros también con esa creencia. De hecho, es para todos sabidos que esa cruz está dividida en muchísimas astillas, que se veneran hoy en día en muchísimas iglesias, y que en época medieval no había iglesia que se fundara que no tenía un fragmento de esa Veracruz. De esta manera, el símbolo de la cruz se convirtió en símbolo del martirio y también como trofeo de la victoria de Cristo frente a la muerte, con lo cual volvía a ser un símbolo de la resurrección y de la llegada a la esperanza de una nueva vida tras la muerte. Esto sí era entendible, el credo lo podían entender, pero esto lo entendían todos, con lo cual llega un momento que esta cruz está en todas las iglesias del siglo VI y del siglo VII, había una cruz. También hay que decir que en el siglo VI la reliquia de la Veracruz llega a Constantinopla y Justiniano la convierte y la vincula al poder imperial, la propia cruz. De hecho, es el que graba una serie de cruces en lo que son las murallas de Santa María del Sinaí, donde se supone que se construyó primero un eremitorio y después un gran monasterio donde había estado la zarza ardiendo de Moisés. Juan Crisóstomo dice, llega a ser tan popular la cruz como símbolo del cristianismo que Juan Crisóstomo la define como que la cruz aparece en todas partes, en los espacios habitacionales, en el foro, en los desiertos, en los techos, en los libros, en las ciudades, incluso en los pueblos. Entonces, esto en arqueología lo vemos como esta cruz empieza a aparecer
por todas partes durante el siglo, finales del siglo IV, el siglo V, el siglo VI y el siglo VII. Y, por supuesto, después de la tardoantigüedad. Cuando nos aparecen cruces, y aparecen en las excavaciones, podemos tener tres tipos de cruces. Unas cruces que tienen un tamaño grande, que es las cruces que estarían colgadas de la zona central de las iglesias. Les traigo esta cruz, que es la cruz, por eso digo que aparece en las excavaciones, que ha aparecido muy recientemente en la iglesia de Pilar de la Legua, a las afueras de Almadén. Una iglesia rural, no es muy pequeña, es una iglesia relativamente importante, tiene baptisterio y está a una legua de distancia, por eso se llama Pilar de la Legua, por ello hay un gran abrevadero del siglo XIX para el ganado, y está a una legua de Almadén, pero muy cerca también de Almadenejos, a medio camino entre las dos. Esta apareció durante la excavación, es una cruz de hierro, también la pueden ver en la témpora. En esta fotografía todavía no estaba restaurada, se restauró para la exposición y pueden verla allí. Estas cruces tienen aproximadamente unos 20 centímetros de largo. Esta cruz forma parte de un grupo de cruces que aparecen en la península ibérica, que tienen en la fotografía de su izquierda, y que son muy similares todas, y que todas formarían parte de los elementos litúrgicos de las iglesias. Estarían colgadas para que las vieran los feligreses. Es una cruz patada que tiene los extremos más ensanchados, y como ella, pues por ejemplo las extremeñas de Burguillos y del Gatillo, o la de Santa Margarida de Rocafort, de Manresa, o incluso estas otras de Tarragona y el Bobalar. Lo que pasa que estas están rematadas en unas gotas que nos hacen recordar más a una tradición, la cruz patada también, lejana. Son iconografías y tipos de cruces que vienen del otro lado del Mediterráneo, no tanto de la zona bizantina, sino como de los coptos de la zona de Egipto. Sobre todo las que terminan con estas gotas en los extremos, que recuerdan mucho a la de Santa María del Sinaí, a la cruz que está allí, una cruz aura preciosa. Luego tenemos estas dos iglesias de Baena y de Gastri, que son monogramáticas, como ven. Tienen el símbolo del arro y del atao. Esta es otra, la han interpretado sus excavadores, como es de la Losilla del norte de Córdoba, como una cruz. Lo que pasa que es un poco dudosa porque puede formar parte también de algún tipo de candelabro para colgar la iluminación. Estas cruces, como ustedes ven, en concreto la de Pilar de la Legua, sabemos que estaría colgada del techo o del arco triunfal, porque apareció junto con estos elementos que son los que la sujetarían al techo, y unas cadenas. Pero, si se fijan, tiene otros elementos y otros agujeros en los extremos en los que se colgarían otras cruces más pequeñitas u otros elementos como crismones, o incluso decoraciones perecederas como rosas o como decoraciones vegetales según la estación del año. Todo para adornar esa cruz y que estuviera bien adornada y fijar a la vista de los feligreses. Esta cruz sabemos que estaría colocada seguramente en la zona que separaba el santuario, la zona más sagrada de la iglesia, que es la zona del ábside, y estaría seguramente del arco triunfal, que es la que separaba estas dos zonas. Esta zona era el santuario, como su nombre indica, es un santuario. Ahí solamente podían acceder los diáconos y los obispos. Solamente podían acceder el clero, ahí no pasaba. De hecho, tenían los famosos canceles que los separaban, era una zona mistérica. Los feligreses nunca veían qué es lo que pasaba en la zona del altar, pero sí veían la cruz colgando con todos sus adornos, con lo cual entendían que eso era lo que separaba la zona sagrada de la zona de las naves, que era donde estaban los feligreses. Sabemos que está ahí colgada porque tenemos un texto es un texto muy bonito. No lo he traído porque es muy largo, pero es un texto muy bonito que habla del robo de la cruz y de la tristeza por el robo de la cruz que colgaba del arco triunfal de la Basílica Nova de Cimitelli en Italia. Entonces ahí nos está describiendo
por un hecho de un robo, nos está describiendo dónde estaban ubicadas estas cruces. También tenemos otros ejemplos de dónde podían estar estas cruces, como por ejemplo en este grabado de un gran sillar que apareció en la casa de Ptolemaida, en la zona de Libia, que, como vemos, esta cruz, aparte de tener estas cruces patadas en los extremos, tenía una cruz colgando del centro. Esto nos viene a hablar que lo que nosotros encontramos en las excavaciones, con todas estas cadenas y estos elementos para colgar, nos hablan de que verdaderamente tanto los textos como las piedras grabadas nos están indicando dónde aparecían estas cruces. Pero también tenemos una serie de cruces muy chiquitinas, muy pequeñitas, generalmente no tienen más de 4 o 5 centímetros, que funcionan a modo de pendilia. Es decir, de colgantitos de estas otras cruces o de otros elementos litúrgicos que adornan estas grandes cruces. Aquí vuelvo a traer esta otra que también apareció en excavación. Es una cruz muy chiquitina, muy bonita. La foto es de Isabel Angulo Bujanda, la restauradora que hizo la restauración. Es esta misma cruz cuando nos salió en la excavación. Y esta es después de la restauración, es de Pilar de la Legua, seguramente asociada a la cruz de hierro que les he enseñado antes y que también pueden ver ustedes, supongo que hasta marzo, ¿no, Nacho?, en la exposición de Atémpora. Pero también tenemos otra, como por ejemplo de la necrópolis de la Cruz del Cristo, que es esta de aquí, asociada a un elemento que se ha interpretado por el excavador como un elemento para colgar la iluminación. Se me ha olvidado comentarles que esta cruz siempre estaba iluminada, las cruces grandes, siempre. Estaban iluminadas, estaban asociadas a la luz, lo vamos a ver después. Pero como verán, la aparición de todas estas cruces son muy comunes en las excavaciones de las iglesias de toda la península ibérica y, por ejemplo, de las Islas Baleares, como esta de Mallorca. Aparecen asociadas también a grandes tesoros, como el de Villafafila, de estas 3 cruces de oro, o estas de plata, como la de Pilar de la Legua, de Torredonjimeno. Y, por supuesto, también en Guarrazar, como venía ahí. Pero luego hay otras cruces de tamaño intermedio que siempre suelen estar asociadas a otros elementos litúrgicos, como son los incensarios o como son este tipo de candelabros que se llaman policandela y que contendrían unas lamparitas que vamos a ver después, que también aparecieron en Pilar de la Legua y que se colocaban en estas estructuras para dar iluminación tanto a las cruces como a la iglesia en general. Como ven, este tipo de cruces, lo que yo les comentaba, que siempre están iluminados, tendrían aceite aquí y también en estos receptáculos de los lados para que se viera bien la cruz. Por supuesto, también aparecen asociadas a las coronas regias. No me voy a detener en Guarrazar porque es un tesoro muy conocido, es un unicum prácticamente en la península porque son unas coronas regias, pero siempre asociadas a estas cruces colgantes que le daban ese carácter no solamente regio, sino también cristiano. Las cruces no solamente están en los objetos que nos salen en las excavaciones, también están estas cruces que llaman laureadas, que identificarían a las iglesias. Son cruces insertas en una laurea y que tienen unos vástagos a veces relacionados con epígrafes funerarios, pero muchas veces como esta, que se colocarían en el exterior de las iglesias, sobre todo en la parte alta de las iglesias, para identificar que ese edificio era un edificio religioso. Pero también las cruces aparecen en toda, igual que el crismón, en la vida cotidiana. Nos aparecen en los broches de cinturón, nos aparecen en los elementos de iluminación, tanto de cerámica como de bronce, pero incluso en sellos, marcando los grandes contenedores de todo tipo de productos, tanto de vino como de aceite o como de cereales, como ven aquí. Con lo cual, el crismón y la cruz eran unos símbolos que se recogían en toda la vida cotidiana, aparte de la vida religiosa. La luz. Podemos decir que hasta ahora hemos hablado de 2 símbolos. Ahora vamos a hablar de la luz como un propio símbolo. En esta preciosa pintura mural en
El mundo copto es que es muy rico en iconografía y nos ha llegado parte de esa iconografía a la península. Esta pintura mural del ábside del monasterio copto, del monasterio rojo, que está en el Alto Nilo, podrán ver ustedes como en el arco triunfal dibujado cuelgan multitud, aparte de la cruz central, multitud de objetos que contendrían iluminación, aparte en algunos casos también de incienso. Y en los lados lo mismo. La luz era una necesidad dentro de las iglesias. Las iglesias eran muy monolíticas porque tenían pocas ventanas, generalmente en las partes altas de las iglesias, y había poca luz. Entonces, una manera de poder iluminar esos elementos litúrgicos que necesitábamos hacer ver a los feligreses era la luz. Por lo tanto, es importantísimo cómo podía mantenerse además durante bastante tiempo esas luces. Para ello les he traído aquí este policandela que les he enseñado antes, con todos estos agujeros que se colgaría del techo y se colocarían este tipo de lamparitas que son receptáculos de un aceite hecho también con grasa y unas pequeñas mechas que harían que duraran durante bastantes horas, mucho más que cualquier tipo de vela o cualquier tipo de lucerna pequeñita como la que utilizaban los romanos, hacía que durara mucho más esta iluminación y por lo tanto podía mantenerse no solamente durante la liturgia de la misa, sino también durante otros ritos como los bautismos, etcétera. Estos fragmentos de vidrio son unos fragmentos muy chiquititos, tienen aquí esta escala de 5 centímetros, pero en su menudez, por así decirlo, son importantes porque han aparecido también en contexto arqueológico en la iglesia de Pilar de la Legua, en Almadén. ¿Y qué nos están diciendo? Que este tipo de iluminación que hemos visto tan representada en el mundo copto en Egipto y que también en el mundo bizantino, nos está llegando al interior de la península ibérica. Nos está llegando a lo que hoy es la zona de Almadén y a lo que hoy es el suroeste de Ciudad Real. Estos son un tipo de lamparitas que son conocidas, por ejemplo, en la cripta Balbi en el siglo VI, en la zona de Italia, son muy conocidas también en el norte de África, pero no son tan reconocidas en la península ibérica. Las hay en la zona de Levante y en la zona del interior han aparecido algunos fragmentos aquí en Ciudad Real y se ha reconocido también, gracias a los fragmentos de Ciudad Real, en una iglesia en Madrid, en una iglesia de la Sierra de Madrid, una iglesia de esta época de Madrid. Pero lo curioso de Ciudad Real y lo importante del hallazgo de Pilar de la Legua es que junto con estas lamparitas nos han aparecido estos fragmentos, este fragmento de plomo, que también puede ser una cosa muy insustancial, pero es una cosa importantísima, es el sujetamechas. El sujetamechas que se utilizaba para sujetar las mechas dentro de estos recipientes de cristal. Aquí tienen ustedes uno de cerámica en la parte baja, pero estos sujetamechas, y que el plomo es muy maleable y se puede manejar con los propios dedos, se sujetaría en los extremos, en el borde de la... A ver, que no me sale. En el borde de la copita y se bajaría el agujerito hasta esta zona y sujetaría la mecha durante mucho tiempo y además sería reutilizable. Con lo cual son también mucho más económicas, ya sabemos que la iglesia siempre busca la economía, mucho más económicas que cualquier tipo de vela y producen mucho menos humo. Eso también es importante para los espacios cerrados. Con lo cual estamos viendo que con pequeños fragmentos de vidrio y pequeños fragmentos de plomo podemos descubrir cómo estaban iluminadas estas iglesias y lo importante que era la iluminación para estas iglesias. Una vez que hemos visto estos símbolos, pasamos a los motivos vegetales. Los motivos vegetales están recogidos en todas las iglesias que se conocen tanto en pequeñas pilastras, en capiteles, en impostas, en todo tipo de elementos que nos aparecen en las iglesias y forman parte de esta decoración de las iglesias. Vuelvo otra vez a Pilar de la Legua, no es que sea pesada, pero es verdad que allí nos apareció un poco de todo, muy fragmentado todo, no le gusta a Nacho cuando no sale tan fragmentado.
Este no, esta columnilla de 73 centímetros nos apareció fragmentada pero completa, pero sí nos hablan todos los materiales de esta pequeña iglesia, sobre todo porque hemos tenido el lujo de poderla excavar en una iglesia que no se conocía, no había quedado rastro de esta iglesia. De hecho, cuando comenzamos a excavar allí fue porque se sabía que había unos sarcófagos, pensábamos que era una necrópolis como la que habíamos excavado al pie de la Bienvenida y por eso empezamos a excavar. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa? Que lo que encontramos fue una iglesia y los sarcófagos estaban dentro de esa propia iglesia. Allí nos apareció esta pequeña columnilla a la que tenemos mucho cariño, el equipo de la Bienvenida, y lo más importante de esta columnilla, lo que más la define, es el capitel. Este capitel, con una corola, con pequeñas hojas dobles en los extremos, hay 4 hojas, de las cuales nace un tallo con 2 volutas. Es una esquematización de los capiteles corintios de época romana. Una esquematización muy esquemática, por así decirlo, pero es verdad que se convirtió en el leitmotiv de las columnillas y de las decoraciones de columnillas en época visigoda. Aparecen, como ustedes pueden ver, por todo el número que está dentro del cuadradito negro, es el número de piezas que han aparecido en esa zona. Por ejemplo, en Toledo, que es el número 18, hay 13 de estos. Entonces, verán ustedes que hay una gran dispersión y un gran número de estas columnillas, ya bien capiteles o columnillas enteras. Con 2 grandes focos, el foco emeritense y el foco toledano del centro de la península, aunque no se debe descartar tampoco este foco de la zona del Guadalquivir. Como ustedes verán, son prácticamente todas iguales. Los expertos en arte y los expertos en arqueología que estudian estos temas pueden distinguir por el tipo de tallas si son de la escuela de Mérida o son de Toledo, o incluso saber si son más recientes o menos recientes, pero estéticamente son todas muy parecidas. Es verdad que la columnilla de Pilar de la Legua, estos son los ejemplos toledanos del Museo de los Concilios, pero se parece quizás más a las que aparecen en la zona de la Bética. ¿Por qué? Porque es verdad que en el sur de Ciudad Real fue la Bética con Augusto y sigue teniendo mucha relación con Córdoba. Pero no solamente aparece esta decoración vegetal en los capiteles de las columnillas y de las grandes columnas. Como ustedes verán, aparecen todos. Aparecen en los canceles, aparecen en las líneas de imposta, esto es San Juan de Baños, este cancel es de Córdoba, este también es de Córdoba, aparecen en las ventanas geminadas, esas ventanas que decía que estaban en la parte alta y daban poca iluminación. Seguramente la columnilla de Pilar de la Legua iría debajo, en esta ventana geminada debajo, sujetando como parte luz, pero también aparecen, esta es una bella casa de Toledo que simplemente es donde está en la calle San Ginés, es la entrada a las cuevas de Hércules, pero como ustedes verán tiene multitud de líneas de imposta, de canceles, de veneras, de decoraciones talladas de época visigoda o posterior. Ya hablaremos después de las cronologías. Pero también tenemos mucha decoración en las iglesias, por ejemplo, la mayoría de las iglesias que nos han aparecido en Ciudad Real. En la zona de Malagón, estas son si no me equivoco, tanto en la cruz con la lauda es de Oreto, estas 2 también, la columnilla de Pilar de la Legua, y esta es un pie de ara de altar que parece que apareció en la zona de Daimiel. Aquí tenemos lo mismo que tenemos en Toledo, pero también lo mismo que tenemos en Mérida. ¿Qué es lo que pasa? Que en la zona de Ciudad Real pues no hemos tenido suerte de poder tener suficientes excavaciones, pero en cuanto se ha empezado a excavar, tanto en Oreto como en la zona de Malagón, como en la zona de Almadén, han aparecido todos los mismos elementos que se tienen en otras partes de la península ibérica. Sí que hay que decir, y quiero hacer aquí el inciso, que estos materiales, hablamos siempre de época visigoda, hablamos siempre sobre todo del siglo VII,
también por la cronología que nos están dando los carbonos 14 asociados a los enterramientos en las iglesias y demás, pero es verdad que hay otras teorías, sobre todo de un equipo formado por Caballero Zoreda y todo el equipo que ha trabajado, María de los Ángeles Utrero y Alejandro Villa del Castillo, que ha hecho su tesis sobre estos materiales, en los que estos materiales los está empujando cronológicamente más al siglo VIII que al siglo VII, a un momento en el que ya está llegando la población islámica a la península, pero evidentemente la llegada de los árabes a la península no fue un aquí he llegado y hasta aquí he llegado. Fue otra época, hubo una época de transición en la que se convivía con los hispanos-romanos y las iglesias seguían en funcionamiento. Y es a la que atribuyen, por muchas causas que no me voy a parar aquí, pues por ejemplo, este investigador que ha hecho la tesis, estas tallas, por ejemplo, de Oreto, las atribuye más al siglo VIII que al siglo VII. Bueno, pues ahí estamos en esa discusión que tanto nos gusta a los arqueólogos que nos dedicamos a pelearnos por estas cosas. Terminamos con los ritos. Los ritos, a mí me gusta mucho la frase de la iconografía inmaterial, porque es verdad, es una iconografía, la ritualidad a todas partes. A veces no nos fijamos, nosotros tenemos también estos ritos, pero los rituales de santiguarnos y coger agua bendita cuando entramos en las iglesias es un rito y dice mucho de la religión que se profesa y de los actos y de los símbolos que tenemos y de los símbolos que respetamos y de lo que significan esos símbolos. Los rituales de enterramiento en época visigoda, durante la tardoantigüedad, están relacionados con los santos, por así decirlo. Estas necrópolis, esta es la cabecera de la iglesia del Tolmo de Minateda, de la Basílica del Tolmo de Minateda, y ven ustedes las iglesias excavadas en la roca, con sus cubiertas, que están lo más pegado posible a la zona del ábside. ¿Por qué ocurre esto? Esto se llama necrópolis ad santos. ¿Por qué ocurre? Porque la población intentaba acercarse lo más posible a las iglesias y sobre todo a la cabecera de las iglesias, porque es donde estaba situado lo que llamaban el lóculus que se colocaba dentro o debajo del altar mayor y que era el que contenía, el orificio que contenía las reliquias de los santos, a veces incluso de la Vera Cruz, ya muy avanzada, porque la Vera Cruz no llegó a la península ibérica hasta que se la regalaron a Recaredo a finales, creo que fue en el 599, muy a finales del siglo VI. Entonces, estas necrópolis ad santos, donde estaban colocados los santos, lo que le estaba dando era un pasaporte para la otra vida a la gente que se estaba enterrando ahí. Con lo cual, el ritual de enterramiento que estaban haciendo y la ubicación donde se enterraban también nos está hablando de esa simbología, de ese renacer que significaba el acercarse a la cabecera de las iglesias y al enterramiento cerca de los santos. Esto ocurre lo mismo dentro de las iglesias. Nos aparecen esos sarcófagos que vamos a ver en la iglesia de Pilar de la Legua, donde justo delante de donde está el altar. Esto no es nada extraño, esto empezó a verse en esta época, que incluso estaba prohibido enterrarse dentro de las iglesias, pero se seguían enterrando a alguna gente. Pero esto no es nada extraño. Nosotros ahora mismo, cuando vamos por las catedrales y por nuestras iglesias, vamos pisando tumbas. ¿Y cuáles son las de mayor importancia, las que tienen el bonete colgando encima? Las que están más cercanas al altar mayor. O sea, somos herederos de muchos siglos de historia. Pero también, esta es la parte de la necrópolis de Arroyo de la Bienvenida, al pie del antiguo Asisapo. Es importante ver que en los ritos de enterramiento se enterraban en estas cistas que compartían uno de los muros. Seguramente todos los aquí enterrados serían de la misma familia. No lo podemos asegurar por falta de presupuesto, todo hay que decirlo, porque si pudiéramos hacer el ADN a esos restos óseos, podríamos saber, no como se está haciendo en otras partes, que lo intenta relacionar con los actuales pobladores, sino en los pobladores de las mismas tumbas, pues podríamos saber si tienen una relación genética y si estos enterramientos asociados podrían ser
Asociados me refiero en cuanto a estructura, pudieran ser de la misma familia. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto es una tumba infantil, que tiene varios, creo que eran 4 niños dentro. Estos ritos de enterrar a las familias juntas también están hablando de esa necesidad de reencontrarse con todos los seres queridos en esa esperanza del renacimiento y de la resurrección que nos prometía la religión católica, la religión cristiana en general y la religión católica en particular. Pero también dentro de las iglesias había unos ritos, sobre todo en época visigoda, que han pasado a los ritos mozárabes y que hoy en día todavía se producen estos ritos en las iglesias mozárabes, por ejemplo Santa Eulalia en Toledo. Y me parece que son los sábados por la mañana en la Catedral de Toledo, en la Capilla Mozárabe, todavía se sigue haciendo la misa con el rito mozárabe. Pero desde luego en Santa Eulalia es que además son solamente mozárabes los de ascendencia mozárabe los que se pueden bautizar en esa iglesia. De hecho, me estoy alargando y estoy mezclando, pero se ha hecho una intervención importante en la propia iglesia para hacer un sótano para poder hacer una pila de inmersión para ese tipo de bautismos. Pero volviendo a la época en la que estamos hablando de esos rituales, esta es la iglesia de Pilar de la Legua y vemos que se divide en dos. Está orientada hacia el este, con los pies hacia el oeste. Esta es la zona del ábside donde estaba el sanctuarium, que era la zona más sagrada de la iglesia, donde estaba la base para el altar. Nos ha aparecido también un fragmento de la mesa de altar. Aquí estaba el sacrarium, donde se situaría el clero y donde además se guardarían los objetos litúrgicos, y en el otro ala estaría el baptisterio, la zona donde se bautizaban los catecúmenos. Estas serían las dos salidas, la sur y la norte, y había otras estancias laterales y la zona del atrio que también podría tener otra entrada. Como ven, estamos hablando de los sarcófagos, que vamos a ver después mejor, de los sarcófagos y de las tumbas dentro de la iglesia. ¿Cuál es el ritual dentro de la iglesia? El espacio para el clero era toda la zona situada en torno al santuario, en torno a la zona del altar, el sacrarium y la zona del baptisterio. Esto estaba reservado para el clero. De hecho, incluso podría haber, que seguramente lo habría, no lo he traído aquí, tenía que haberlo traído, hay algunos relieves que que son arcos con decoración, con cortinas colgando. Seguramente estas iglesias tendrían cortinas que separarían estos espacios, para hacerlo todavía más mistérico todo el ritual que se hacía detrás. Pero a la vez, toda esta zona que sería la de la nave y las estancias laterales y el atrio sería el espacio para los fieles. No se mezclaba el clero con los fieles, y lo que se hacía en la zona del espacio para el clero no tenían acceso los feligreses. Eso pasa lo mismo con el rito del bautismo. El rito del bautismo es el rito más solemne dentro de la liturgia cristiana. Está muy relacionado con la muerte y con la resurrección de Cristo y representa, por supuesto, el triunfo del cristianismo sobre el paganismo y de la luz sobre la oscuridad y de la vida sobre la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se bautizan entran a la luz. De hecho, generalmente, no es el caso de Pilar de la Legua, pero generalmente las entradas a las pilas bautismales, a las piscinas bautismales, estaban enfrentadas, tenían 3 escalones, lo vamos a ver después, 3 escalones en los que se bajaban, bueno, no, porque entonces no les explico esto, pero bueno, tenían 3 escalones de bajada y 3 de subida, se bajaba por la zona que daba al oeste y se salía por la zona este, que era la zona que se salía hacia la luz, por donde salía el sol. Por eso también las cabeceras de las iglesias están orientadas al este, porque realmente también tenían una pequeña ventanita por donde entraba la luz a la iglesia en el momento de la salida del sol. Pero cuando se entierran, que eso no se lo he comentado antes, se están enterrando con los pies hacia el este y con la cabeza mirando hacia la salida del sol, hacia el este. Porque estamos siempre orientados hacia la luz, hacia la resurrección. En el caso de Pilar de la Legua, esto puede variar por iglesias, pero lo que no variaba era el ritual.
los catecúmenos, que eran los que querían bautizarse, no eran paganos hasta que se bautizaban. Se bautizaron además en una edad adulta, no se bautizaban de niños pequeños, eso fue una cosa posterior, de bebés. Tenían prohibido el acceso al interior de las iglesias, porque no estaban bautizados, no eran católicos. Entonces no podían entrar en las iglesias. Durante el bautismo tenían que esperar a que les tocara su turno en un pequeño atrio, en una pequeña sala de la entrada que tiene unos bancos, donde todavía no era un terreno sagrado, no estaban dentro de la iglesia, estaban en una zona abierta de la entrada de la iglesia. Ellos accedían, aquí nos faltaría un muro que se llevaron con la obra de la carretera, pero accedían por este pequeño pasillito que estaba pavimentado con ladrillos a la zona ya del baptisterio. Entrarían por estas escaleras, subirían por esto y ya pongo en verde porque ya es el recorrido de los bautizados. Ya harían un bautismo por inmersión y saldrían a la zona ya, se juntarían con los otros feligreses en la zona ya de la nave de la iglesia y ya podrían entrar en la zona sagrada. Los diáconos, bueno, en este caso tendría que ser el obispo, los que bautizaban eran los obispos, sobre todo en la época de Pascua, aunque es verdad que en algunas iglesias rurales más alejadas de las zonas donde estaban los obispos, de los obispados, pues sí permitían a los diáconos bautizar, sobre todo si había riesgo de muerte o algo por el estilo. Pero bueno, eran los obispos los que tenían que ejercer el bautismo, el ritual del bautismo. Ellos salían de la zona del altar, bautizaban y volvían otra vez acompañando a los bautizados a la zona de la nave. Este ritual está inspirado en el bautismo, por supuesto, de Cristo en el Jordán, pero también en las abluciones de la religión judaica. Aquí les traemos dos ejemplos de Castilla-La Mancha de pilas bautismales, aparte de la que hemos visto de Pilar de la Legua, que es la de Oreto con estos 3 escalones, que además es un número mágico porque es el número 7, porque ellos bajan 3 escalones, el suelo es el 7º y suben otros 3. Y lo mismo pasa en el Saucedo, en la iglesia de una villa que se convirtió en iglesia, la zona de las Termas se convirtió en iglesia a finales del siglo V, principios del siglo VI, y vuelve a tener estos 3 escalones. La de Pilar de la Legua es un poco extraña porque los escalones no están enfrentados, están en 2 laterales que están contiguos. Pero estas, como ustedes verán, esta está, bueno, saben que Oreto tiene muchas refacciones y estarían enfrentados. Con esto no les aburro mucho más. Les he hablado de los rituales, les he hablado de los símbolos. Creo que he querido dar a entender el peso de la religión y el peso del cristianismo y el catolicismo dentro de la simbología, porque realmente en esta época de los siglos finales del siglo V, el VI y el VII, no había prácticamente más decoración que la que hacía referencia de una manera u otra a la religión. Ese era el peso de la religión en este momento, uno de los grandes estamentos y uno de la evolución más marcada hacia la época feudal que empezará ya con la Alta Edad Media. No me resisto a traer este pequeño vídeo para que ustedes vean el gran amor que le tenemos a la iglesia de Pilar de la Legua. Esos son los sarcófagos. Y esta es la iglesia de Pilar de la Legua. Ese es el pilar que está a una legua de Almadén. Esperemos que podamos terminar de excavar toda esta zona de aquí, no para sacar más iglesia, porque la iglesia está completamente excavada, pero sí es una iglesia que no duró mucho en el tiempo, quizá por eso no hay ninguna noticia de ella. A finales del siglo VII, a principios del VIII, ya estaba derruida, por lo menos la parte sur, porque en época ya en principios del siglo VIII, ya se construyeron muros de unas estancias habitacionales sobre los restos de la antigua iglesia. Y con esto simplemente, bueno, me queda darles las gracias por su atención.